La idea va a ser charlar un ratito y transmitirles algunas ideas para que se queden pensando sobre esta problemática, porque como se imaginarán o conocerán inclusive, porque tal vez alguno de ustedes esté trabajando con el tema, es una problemática sumamente compleja que no la vamos a agotar en una charla que tengamos hoy, pero sí nos va a servir para tener algunos disparadores o pensar algunos lineamientos generales sobre la problemática y en relación sobre todo a lo que venía hablando Bettina, que es la cuestión de la política pública, qué es lo que se está haciendo desde la política pública, cómo se está pensando la problemática. Retomo algunas ideas que trajo Bettina. Nuestro organismo se llama CEDRONAR, que es Secretaría de Programación de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, creada en la década del 90. En realidad, esa sílaba NAR nos está sobrando, porque en diciembre de 2013 la Presidenta de la Nación decide transferir todo lo que es lucha contra el narcotráfico, y acá introdujo un concepto, la lucha contra la oferta, al Ministerio de Seguridad, y la CEDRONAR se configura como un organismo que se va a dedicar específicamente a hacer prevención, asistencia y capacitación. Lo cual significa implementar algo que a mi criterio es, diría, revolucionario, que es la existencia de un organismo que se dedique a hacer lo que se llama técnicamente reducción de la demanda, ¿sí? Y de esto voy a hablar en estos minutos. En este sentido, ustedes que trabajan en el territorio, que están pensando las problemáticas sociales, ustedes saben que cuando uno está diseñando algún tipo de dispositivo, de estrategia, en realidad diseña, implementa y evalúa al mismo tiempo, digamos. No existe eso de sentarse a planificar, después voy al territorio, después veo qué pasó, sino que lo hago todo a la vez. Y de alguna manera lo que nosotros estamos haciendo, y en este sentido con nuestros socios en el territorio, es ir construyendo un modelo de abordaje. Ahora bien, este modelo de abordaje les voy a presentar algunas ideas. En primera instancia existen varios tipos de modelos para pensar la problemática y les voy a comentar muy brevemente sobre dos de ellos, justamente para señalar que nosotros en primera instancia nos vamos a apartar de esos modelos y no vamos a trabajar con ellos, no los vamos a usar como insumo para nuestros dispositivos. Hay un enfoque sobre la problemática que se conoce como ético-jurídico. Los modelos ético-jurídicos, la característica que tienen es que piensan al sujeto consumidor de sustancias como alguien que está cometiendo un delito o un ilícito. Como ustedes se pueden imaginar, si yo pienso que el consumidor de sustancias está cometiendo un ilícito, quien va a intervenir es la justicia y el destino va a ser el sistema judicial, la cárcel, algún tipo de institución de encierro. De esta manera se piensa al consumidor como un delincuente. Nosotros nos vamos a apartar y vamos a querer romper con esta idea. Pero por otro lado, y esto también me interesa traerlo por lo que decía Bettina, hay otro tipo de modelos que se llaman médicos sanitarios que piensan a la problemática del consumo como una problemática exclusivamente psíquica, con lo cual la intervención va a estar solamente en manos de psicólogos y de psiquiatras, dejando afuera otro tipo de intervenciones, y donde se va a pensar al sujeto como un enfermo, con causas que tienen que ver con lo psicológico. Nosotros también nos vamos a apartar de este tipo de modelos. Y vamos a tomar como insumo, sí, para la construcción de nuestro dispositivo, los que se conocen como modelos psicosociales o socioculturales. Por una cuestión de tiempo no entro en esto, aparte no es divertido, pero se los dejo enunciado para que lo puedan ver. Lo que me interesa es contar lo que estamos armando y dejar como referencia a eso. Una característica que tienen estos dos modelos, que yo les comentaba que los dejamos, los apartamos, es que colocan en el centro de la cuestión al objeto, es decir, a la droga, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con lo que fue como decía Bettina, la CEDRONAR se crea a imagen y semejanza de la DEA, y la DEA lo que promovía es una lucha contra la droga. Nosotros, la lucha contra la droga existe, el Estado Nacional se encarga de eso, pero el Ministerio de Seguridad. Nosotros nos vamos a encargar de los sujetos que consumen. Y en este sentido, nosotros vamos a pensar
a la problemática de consumo, y después en tiempo les digo por qué estamos diciendo consumo problemático y no adicciones, nosotros vamos a pensar la problemática de consumo con tres elementos. Vamos a pensar que hay un sujeto que consume, que establece una relación con un objeto, en este caso la droga, en un contexto determinado. Y acá voy llegando al lugar, a lo que quería transmitirles hoy para que se queden pensando. Cuando la presidenta presenta la nueva Cedronar, lo hace en el contexto de un programa que se llama Recuperar Inclusión. Ahora, recuperar inclusión, ¿por qué? Digamos, y Bettina decía hace un rato sobre los sujetos que consumen, el consumidor de sustancias, que está excluido. Bien, nosotros vamos a pensar, la presidenta decía, la inclusión en nuestro proyecto es el gran articulador, es el gran articulador. El punto acá a traer, a poner sobre la mesa, es pensar por qué entonces necesitamos reconstruir lazos sociales, por qué necesitamos incluir, qué es lo que pasó. Y lo que pasó, y acá viene la provocación, sigue pasando, es el neoliberalismo. Y de esto me quiero parar un ratito para contarles algunas cuestiones. El neoliberalismo no es solamente una política de Estado, ¿sí? Porque lo que siempre escuchamos, y está bien, como que en la década del 90 en nuestro país hubo un gobierno neoliberal que tuvo sus efectos y sus consecuencias. Esto es verdad. Pero el neoliberalismo no es solamente eso, sino que el neoliberalismo es una doctrina filosófica. Es una doctrina filosófica que surge a mediados del siglo XX en Estados Unidos y en Alemania, ¿sí? Que se empieza a colar en diferentes lugares del mundo y que hoy día, a pesar de que nosotros no tenemos un Estado neoliberal, sigue existiendo como matriz de pensamiento. Podríamos decir, el neoliberalismo es una doctrina, un pensamiento hegemónico en Occidente. Entonces, por más de que nosotros no tengamos un gobierno neoliberal, seguimos teniendo corporaciones neoliberales, seguimos teniendo medios de comunicación neoliberales. Entonces, esos lazos sociales que el neoliberalismo fue destruyendo en los 90, en realidad se siguen destruyendo hoy día, no desde el accionar del Estado, pero sí desde el accionar de otros focos de poder que hay en la sociedad. Entonces, quería hablarles un poquito del neoliberalismo. Algunas cuestiones que ya conocemos sobre el neoliberalismo es la importancia del mercado. Y esto es así. Yo siempre invito cuando estas charlas a que se tomen el tiempo en algún momento de ir a leer la teoría que hay sobre el neoliberalismo, a leer los autores neoliberales. Una nota de color, hace una semana fue la Cumbre de las Américas en Panamá, y ustedes recuerdan quizás el contrapunto que hubo entre nuestra presidenta y el presidente Obama sobre el papel de la historia. ¿Sí? Que Obama había dicho algo así como que la historia no era importante y nuestra presidenta dijo que sí era importante. Bien, eso me llamó la atención porque hay un documento que a mí me gusta decir que es algo así como el manifiesto neoliberal, que es de un filósofo norteamericano de origen japonés que se llama Francis Fukuyama, que se llama El fin de la historia. La historia se terminó. Eso dice el neoliberalismo. Digo esto porque apareció hace unas semanas. Es interesante ir a leer estos documentos, es interesante ir a conocer al enemigo, digamos, como piensa, ¿no? Solamente quedarnos con frases más superficiales, sino profundizar un poco. Y en este sentido, si antes decíamos que la inclusión es el gran articulador social, para el neoliberalismo el gran articulador social es el mercado. El mercado es el gran articulador social. ¿Cuál es la diferencia entre neoliberalismo y liberalismo? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? No hay tiempo para entrar en eso, pero sí me interesa decir algo. El liberalismo es una doctrina que nace en el siglo XVIII, ¿sí? Que hoy día ya no hay algunos retazos sueltos, pero que como doctrina no es más aplicada. Y en el liberalismo aparece por primera vez la idea del mercado como espacio de articulación social. Pero aparece como un espacio donde los sujetos iguales van a intercambiar. Obviamente, como la teoría del derrame del neoliberalismo, que nunca llegó a ese derrame, tampoco llegó a esa igualdad del liberalismo. Pero sí aparece la idea de un mercado donde van sujetos iguales a intercambiar. Y los proyectos, para tomar un ejemplo histórico, los proyectos liberales en nuestro país a fines del siglo XIX
aparece esta idea, no obstante, de igualdad, esta cuestión de la escuela pública, típica de digamos, la generación del 80 del siglo XIX. Tiene que ver con esto de un Estado mínimo que tiene que garantizar condiciones mínimas de igualdad, ¿sí? Que después no se cumplen, pero estaba por lo menos en el espíritu. En el neoliberalismo, a partir de la mitad del siglo XX, lo que empieza a aparecer es una nueva noción de mercado. El mercado no es un espacio donde van iguales a intercambiar, sino que van desiguales a competir, ¿sí? Con lo cual el neoliberalismo necesita mantener esas desigualdades y necesita generar competencia. Si ustedes van a leer los textos, aparecen las mejores intenciones, porque dicen que la competencia es la forma de que la sociedad se desarrolle. Es decir, si son todos diferentes, si yo estoy en menos respecto de ella, entonces voy a querer superarla, entonces voy a ir a tratar de ser mejor y así toda la sociedad va a avanzar. Digo esto porque uno lee, son muy buena gente, digamos, ¿no? Las cosas que dice. El tema son las cosas que después pasan. Ahora, ¿qué genera? Pensemos qué puede generar una sociedad, qué tipo de sujetos empiezan a construirse, a emerger en una sociedad donde el valor fundamental para que haya desarrollo es la competencia entre desiguales, ¿sí? Esto en primera instancia. Por otro lado, cuando uno lee estos autores, por esto digo que es interesante ir a leerlos, cuando uno empieza a hablar, ellos hablan del desarrollo de la sociedad, y cuando uno empieza a tratar de entender ¿pero qué están diciendo desarrollo? ¿Cuál sería el ideal a alcanzar? Siempre tiene que ver con el desarrollo económico. Siempre tiene que ver con el desarrollo económico. Y esto, porque todos estamos de acuerdo que vivimos en una sociedad de consumo. Justamente porque el desarrollo, la buena vida para el neoliberalismo tiene que ver con la adquisición de bienes. El consumo termina siendo un ordenador social. Termina siendo un ordenador social. Un ejemplo de esto. Publicidad de hace unos meses o años, no recuerdo, del shopping Alto Palermo. A ver si alguien se acuerda. Decía, por los ex novios, en este caso porque hay mujeres, ex nos dejaron, puntos suspensivos, ser más lindas. Es decir, la propaganda era, te peleaste con tu novio, solución, anda al shopping a reventar la tarjeta. Digo esto porque leí una vez biografía de un escritor, no recuerdo cuál, argentino, que el padre había muerto, década del 20. La madre se muda de barrio con su hijo, viuda, y los vecinos nuevos que no la conocían, cuando ella iba caminando por la calle con su hijo, se cruzaban de vereda, por la vergüenza que era el simple hecho de saludar a una mujer que no tenía marido. Y no importaba si había muerto, no importaba. Piensen que el divorcio ni siquiera existía. Digo esto, ¿por qué? Porque esas son estructuras que van generando orden social. El orden social, el neoliberalismo, está dado a través del consumo. ¿Sí? ¿Cómo vas a tramitar tus padeceres? La tarjeta shopping. ¿Sí? Digo esto para ir pensando porque estamos hablando de consumo problemático, no solamente de adicciones. Y otra cuestión interesante que aparece en el neoliberalismo, y acá les recomiendo algo ameno, no es ameno, pero es fácil de ver, un documental que está basado en un libro que se llama La Doctrina del Shock. Lo pueden encontrar en YouTube, de una periodista canadiense que hace, digamos, investigaciones muy críticas de la globalización. Es un documental que está en YouTube, si no está el libro, pero está el documental de 1 hora 20, donde ella va mostrando cómo el neoliberalismo, para instalarse, necesita de la doctrina del shock. Necesita generar ruptura total de lazos sociales para poder establecerse, para hacer cambio de mentalidad. Es muy interesante porque cuentan en ese documental, en realidad empieza hablando de lo que se conoce como el experimento Chile, el lugar donde se aplicó el neoliberalismo de manera más brutal fue en Chile durante la dictadura. Pero otro ejemplo mucho más gráfico, que es cómo se privatiza totalmente la educación pública en el estado de Nueva Orleans después del huracán Katrina, por ejemplo. Cómo esos momentos de devastación son los momentos donde el neoliberalismo busca instalarse y cambiar las subjetividades. Y piensen en el discurso constante del está todo mal, te van a robar, te van a matar. ¿Sí? Este tipo de cuestiones tienen efectos, tienen intencionalidades. Y este tipo de cuestiones están presentes todos los días, y vienen de los medios de comunicación, de corporaciones, etc. Entonces,
¿A dónde quiero llegar con esto? Que cuando nosotros hablamos de que las problemáticas de consumo tienen que ver con inclusión y con reconstruir lazos sociales, tiene que ver con pararnos frente a los efectos que el neoliberalismo causó y sigue causando en nuestra sociedad. Por eso el objetivo, el horizonte que nosotros tenemos en nuestras intervenciones tiene que ser el cambio cultural. Y el cambio cultural se logra en el territorio. El cambio cultural se logra en el territorio. Esto un poco como una primera idea para pensar las cuestiones, las problemáticas de consumo. Claramente todo esto que yo estoy planteando de por qué ir a trabajar al territorio, por qué tratar de reconstruir lazos sociales para encarar esta problemática, dista mucho de la idea de pensar que consumir una sustancia psicoactiva es un delito o tiene que ver con una enfermedad mental. ¿Sí? Esto en primera instancia. A esta hora tengo que enviar el machete. En este sentido, ¿cómo va a ser ese sujeto? Esto para cerrar un poco el argumento. ¿Cómo va a ser ese sujeto efecto del neoliberalismo? En primera instancia, un sujeto que se prepara para ir a competir con desiguales, tratando de pisar al que tengo al lado, de hacer, como dice el refrán, se hace fortuna sin venir a los demás, va a ser un sujeto individualista y un sujeto presentista. Y acá siempre me gusta dar algunos ejemplos de la vida cotidiana porque nosotros también estamos atravesados por estas cosas. Yo vivo en Capital, entonces viajo a la Cedronar en subte, en hora pico. Viajamos todos apretados. ¿Sí? Esa situación de viajar muy mal en el subte, apretados, que tendría que ser una situación que en primera instancia somos todos laburantes que estamos yendo al mismo lugar, padeciendo los efectos de las mismas políticas que manejan el subte. Sin embargo, en vez de sentirnos hermanados con el que tenemos al lado, sentimos que el que tenemos al lado es una cosa que nos molesta. Les puedo asegurar que es impresionante cómo aumenta día a día el nivel de violencia entre los pasajeros en el subte. Insultos, empujones, golpes. ¿Sí? El otro, en el liberalismo, es alguien que nos molesta. Por eso digo que el neoliberalismo va construyendo a los sujetos, pero construye las mentalidades, los sentimientos, construye las formas de actuar, construye también los cuerpos. El otro me molesta. Otro ejemplo que también termina, que tiene que ver con esta cuestión de los lazos sociales rotos, es la exaltación del presente. Y acá les doy otro ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue la gripe A en el 2009? ¿Sí? Cuando fue la gripe A en el 2009, durante los primeros 2 o 3 días se pensaba que venía una gran epidemia y lo primero que había a mano, lo único, lo que se estaba pensando que podía ayudar era el alcohol en gel. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con el precio del alcohol en gel? Subió, ¿no? No fue ningún gobierno neoliberal, no fue ninguna empresa, fueron los vecinos que tienen el kiosquito de la esquina el que aumentó a sus propios vecinos el precio del alcohol en gel. Lo cual, en primera instancia, aparte de ser poco solidario, es bastante tonto, porque se supone que si vos lográs, lo que tendrías que hacer es lo contrario, era regalarlo al alcohol en gel, porque de esa manera, si todos empiezan a usar alcohol en gel, formás una barrera alrededor tuyo, digamos. Sin embargo, en ese momento, lo único que importa es facturar más. Y no importa, y a esto voy con lo de la exaltación del presente, la historia compartida. No importa que yo hace 20 años tengo el kiosco, que atiendo a los mismos vecinos, que me conocen, que los saludo para las fiestas. No importa nada. En ese momento, la competencia me lleva a pensar solo en el presente, no pensar en el futuro, o sea, en establecer una estrategia comunitaria para tratar de frenar el avance de ese virus, o en la historia compartida que podría generar un sentimiento de solidaridad. En ese momento lo único que importa es facturar y ganar la competencia. ¿Sí? En este sentido, y con esto cierro esta primera partecita y después si tenemos tiempo digo algo más. En nuestra construcción en la Cedronar, nosotros decimos que las problemáticas de consumo son un problema de salud social. Y construimos una definición de salud social, porque cuando uno va a intervenir, cuando uno está creando un dispositivo, tiene que crear también sus propias herramientas. No comprar modelos importados, sino empezar a construir el propio. Y les leo la definición de salud social. Es un proceso de fortalecimiento colectivo
de relaciones, prácticas y representaciones sociales compartidas dentro de un contexto histórico, político y cultural determinado. Entonces nosotros pensamos que el abordaje de las problemáticas de consumo se da a través de la promoción de la salud social, es decir, de la inclusión. Y en relación a esto, y para ir cerrando, me gustaría, porque es un poco un concepto principal de nuestro abordaje, porque hablamos de consumo problemático y no de adicciones. No sé si notaron que Bettina no dijo en ningún momento adicciones, lo dije yo para decir que no había que usarlo. Nosotros decimos consumo problemático en dos sentidos. A nosotros nos sirve pensar, si yo digo consumo problemático, la lógica indica si hay un consumo problemático, que sí que hay uno no problemático. Podría ser, ¿no?, una forma de pensar. Entonces, consumo problemático, vamos a pensar que hay un consumo problemático cuando el consumo de alguna sustancia afecta por lo menos un área vital de la vida de una persona. ¿Sí? ¿Esto de qué nos sirve? Nos sirve para desestigmatizar. Nos sirve para desestigmatizar porque si yo estoy hablando de un consumo problemático y uno no problemático, quiere decir que hay consumos que son experimentales, recreativos, que no necesariamente son problemáticos y que no necesariamente requieren un abordaje de un profesional en primera instancia. Por un lado me sirve para eso. Pero sí es verdad, por otro lado, que todo tipo de consumo, inclusive experimental, comporta ciertos riesgos. Entonces, por otro lado, el consumo problemático significa problematizar el consumo. Lo que nosotros vamos a promover es empezar a pensar, ayudar a los sujetos que están en una situación de consumo a pensar qué tipo de respuesta subjetiva están dando a través de ese consumo. Nosotros vamos a poner en el centro de la cuestión no al objeto, no a la lucha contra las drogas, sino al sujeto. Pero no para observarlo desde un microscopio, sino para ponernos a su lado, para escucharlo, para acompañarlo, para estar presentes y para brindarles un soporte para que ellos se puedan escuchar a sí mismos y pensar qué se les está jugando en ese consumo que están estableciendo. Pensar en estas dos ideas de consumo problemático y problematizar el consumo, por ejemplo, si yo soy docente, termina el día, la jornada y me encuentro a 2 cuadras a un grupo de alumnos que están entre 4 o 5 fumando un porro, en primera instancia pensar que eso es un consumo simplemente experimental, es decir, no problemático, me sirve a mí para no pensar como sigue pasando hoy día que tengo que llamar al patrullero, porque sigue pasando esto, se llama al patrullero, se lo llevan a los pibes, los cagan a palos en las comisarías, esto sigue pasando al día de hoy. Pero por otro lado, pensar en problematizar el consumo, a mí me sirve para decir, bueno, pero esto tampoco lo puedo dejar así, pero vamos a promover algo en la escuela, armemos un taller, llamemos a alguien a hablar, juntémonos, empecemos a discutir el tema, llamemos a los padres, empecemos a tratar de generar en los pibes que estaban haciendo eso y en sus compañeros algún espacio para reflexionar sobre su conducta, ¿sí?, sobre lo que están haciendo con esa sustancia, ¿sí? Esto es también otro de los conceptos que nosotros estamos construyendo y que inclusive está en la ley. Bettina mencionó el Plan Jacob, Plan Integral de Abordaje del Consumo Problemático. Yo los invito a que lean la ley, la buscan en internet, Plan Jacob, porque esa ley es el marco jurídico de la política pública que se está aplicando actualmente. Y en este sentido, si vamos a trabajar al territorio, y con todo lo que yo vengo diciendo, esto un poco para terminar, no va a haber otra forma de trabajar que es estableciendo redes y tratando de ir compartiendo los saberes. Entonces esta no va a ser una cuestión acá de psicólogos o de psiquiatras, ni siquiera solo de trabajadores sociales. Decí que no sos trabajador. Yo no soy trabajador social, soy psicólogo. No, yo soy psicólogo. No va a ser de ninguna de los profesionales solamente, sino que va a ser de los profesionales, pero de la mamá preocupada, del profesor de la canchita de fútbol, va a ser también de la kiosquera que conoce a los pibes porque es a la que van a comprar y la que le tiene que decir que no y que tiene posibilidad de hablar con ellos. La red, ahí ustedes recibieron, y si no lo van a recibir, un cuadernito, un librito que dice todos somos preventores, violeta, no sé si está por ahí, lo vi que lo tenía. Después, si no, les vamos a repartir, que dice todos somos preventores.
Ese es un poco el leitmotiv de nuestros dispositivos. Todos somos preventores, todos podemos participar, porque de esa manera, también participando en la problemática, estamos obteniendo un efecto, digamos, por añadidura. Nosotros lo vamos a ir a pensar en la reconstitución de los lazos sociales, en generar inclusión. ¿Y cómo se genera inclusión? Incluyéndonos primero nosotros, en la medida de poner el cuerpo y también sensibilizarnos y responsabilizarnos y tratar de hacer algo, ¿sí? Y dejo por acá si podemos charlar y ustedes nos hacen preguntas a Betina, a mí, a Leo.